Volumen de un cilindro. Vamos a calcular el volumen de este cilindro, cuyo radio de la base mide 7 centímetros y la altura 14 centímetros. Para nosotros calcular el volumen de este cilindro, debemos tener en cuenta las siguientes fórmulas. El volumen va a ser igual a ¿quién? Al área de la base por la altura. Podemos apreciar que la base tiene forma circular, es un círculo, y para calcular el área de un círculo debemos tener en cuenta la siguiente formulita, que es igual a ¿quién? A pi por radio al cuadrado. Ahora bien, les aclaro una cosita. El volumen, es decir, estas dos fórmulas las podemos unificar en una sola, es decir, que el volumen va a ser igual a ¿quién? A pi por radio al cuadrado por la altura del cilindro. Ya sabemos que pi corresponde a 3.1416, pero en este caso solamente vamos a trabajar con tan solo dos cifras decimales, es decir, con 3.14. El paso a seguir es reemplazar los valores en la fórmula de volumen. Entonces decimos que volumen va a ser igual a ¿quién? A pi, que pi en este caso corresponde a 3.14 por el radio al cuadrado. Es decir, 7 centímetros al cuadrado por la altura de ¿quién? Del cilindro, que corresponde a 14 centímetros. Entonces decimos que volumen va a ser igual a ¿quién? A 3.14 por. Aquí podemos apreciar que hay una potencia. Y recordemos que en la potenciación, el exponente, que en este caso es el número 2, nos indica cuántas veces debemos multiplicar la base. Es decir, que debemos multiplicar 7 centímetros 2 veces. Así, 7 centímetros por 7 centímetros es igual a 49 centímetros cuadrados por 14 centímetros. El último paso es resolver esta multiplicación o producto. Y el resultado, al nosotros multiplicar 3.14 por 49 centímetros cuadrados por 14 centímetros, es igual a 2154 centímetros cúbicos aproximadamente. Es decir, que 2154 centímetros cúbicos corresponde al volumen de un cilindro cuyo radio es de 7 centímetros y la altura del cilindro 14 centímetros. Volumen de un cono. Vamos a calcular el volumen de este cono cuyo radio de la base mide 15 centímetros y la altura del cono 35 centímetros. Para nosotros calcular el volumen de este cono debemos tener en cuenta las siguientes fórmulas. El volumen va a ser igual al área de la base por la altura dividido 3. En este caso podemos apreciar que la base del cono es un círculo y para nosotros calcular el área de un círculo debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, que es igual a ¿quién? A pi por radio al cuadrado. Ahora bien, estas dos fórmulas las podemos unificar en una sola, es decir que el volumen va a ser igual a ¿quién? A pi por radio al cuadrado por la altura del cono dividido 3. Ya sabemos que pi corresponde a 3.1416, pero en este caso solamente vamos a trabajar con dos cifras decimales, es decir, 3.14. Ya sabemos también que la altura corresponde a 35 centímetros y el radio a 15 centímetros. Entonces el paso aquí es reemplazar los valores conocidos en la fórmula de volumen. Entonces decimos que volumen es igual a pi, que corresponde a 3.14, por el radio al cuadrado, es decir, 15 centímetros al cuadrado, por la altura del cono, que corresponde a 35 centímetros. Todo esto dividido 3. El paso a seguir aquí es resolver primero la potenciación. Decir que volumen va a ser igual a ¿quién? A 3.14 por. Ahora bien aquí, recordemos que en la potenciación el exponente nos indica cuántas veces debemos multiplicar la base. Es decir, que al 15 centímetros lo debemos multiplicar 2 veces. Es decir, 15 centímetros por 15 centímetros es igual a 225 centímetros cuadrados por 35 centímetros, todo esto dividido 3. El paso a seguir es resolver la multiplicación que está en el numerador. Y al nosotros multiplicar 3.14 por
225 centímetros cuadrados por 35 centímetros, obtenemos como resultado 24.727.5 centímetros cúbicos, dividido 3. Por último, resolvemos esta división o cociente. Y el resultado, al nosotros dividir 24.727.5 centímetros cúbicos entre 3, es igual a 8.242.5 centímetros cúbicos. Decir que 8.242.5 centímetros cúbicos corresponde al volumen de un cono cuyo radio de la base mide 15 centímetros y la altura 35 centímetros. Volumen de una esfera. Vamos a calcular el volumen de esta esfera cuyo radio es de 5 centímetros. Recordemos que el radio siempre corresponde a la mitad del diámetro, es decir, que el diámetro de esta esfera es de 10 centímetros. Entonces, para calcular el volumen de esta esfera, debemos tener en cuenta la siguiente fórmula. El volumen va a ser igual a ¿quién? A 4 por pi por radio al cubo dividido 3. Ya sabemos que pi corresponde a 3.1416, pero en este caso vamos a trabajar con el número decimal 3.14. Igualmente sabemos que el radio corresponde a 5 centímetros. El paso a seguir aquí es reemplazar los valores en la fórmula de volumen. Entonces decimos que volumen va a ser igual a 4 por pi, que corresponde a 3.14, por el radio al cubo, es decir, 5 centímetros al cubo, dividido 3. El paso a seguir es resolver las operaciones indicadas. Decimos que volumen va a ser igual a ¿quién? Primero resolvemos esta multiplicación. Y al nosotros multiplicar 4 por 3.14, obtenemos como resultado 12.56. Por el resultado de resolver esta potencia. Recordemos que en la potenciación, el exponente nos indica cuántas veces debemos multiplicar la base. Es decir, que 5 centímetros lo debemos multiplicar 3 veces. Así, 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros es igual a 125 centímetros cúbicos. Dividido 3. El paso a seguir es resolver la multiplicación que está en el numerador. Y al nosotros multiplicar 12.56 por 125 centímetros cúbicos, obtenemos como resultado 1.570 centímetros cúbicos, dividido 3. Por último, resolvemos este cociente o esta división. Y al nosotros dividir 1.570 centímetros cúbicos entre 3, obtenemos como resultado 523.3 centímetros cúbicos. Si te gustó el video tutorial, te invito a que te suscribas a mi canal. Dale me gusta y compartir. Y recuerda, quien te habló fue el profe Edinson.net.